Bienvenidos al podcast ADN Transformador, el lugar para líderes, innovadores y emprendedores que quieren traer soluciones a los grandes desafíos que enfrentamos como humanidad. Nuestra misión, movernos de la inercia e indiferencia hacia la esperanza y la acción. Cada semana traemos conversaciones inspiradoras y profundas de nuestro equipo y con agentes de cambio que nos comparten sus desafíos, reflexiones, herramientas y aprendizajes para poner en práctica en tu día a día. Queremos inspirarte a tomar acción, a liderar con propósito y a transformar tu propio ADN. Comencemos este viaje de inspiración y aprendizaje juntos. Hola, bienvenido a este nuevo episodio del podcast del ADN Transformador. Este podcast que es para personas que queremos transformarnos y transformar el mundo para construir ese mundo más hermoso que nuestros corazones saben es posible. Hoy traigo una reflexión que nace de una conversación ayer con varios amigos, con Juan Carlos, Dani y Rafa, eh, y que traía mensajes de una fuente de mucha sabiduría. Y una de las conversaciones tenía que ver con esta dualidad que yo siento que a veces tenemos entre el mundo espiritual, que es lo que algunos llaman la vertical, y el mundo material, lo que algunos llaman la horizontal. Y la gran inquietud tiene que ver con qué significa la espiritualidad en este mundo, en el mundo de lo concreto, en el mundo de lo terrenal, en nuestra capacidad de transformar este mundo, que es lo que al final del día creo que nos importa como agentes de transformación. Y una de las cosas que me llamaba muchísimo la atención era justamente la idea de que la espiritualidad, de alguna manera, exige acciones visibles y coherentes y que no se basa solamente en creencias y que no basta simplemente en hablar de la luz y de la espiritualidad, pero no manifestarla al momento de pagar las cuentas, al momento de vivir en el día a día. Y la anécdota que yo les contaba a mis amigos ayer tenía que ver con un momento cuando yo era niño, quizás unos 12 años aproximadamente, yendo a misa, porque yo fui criado católico, y la iglesia llenísima de gente. Y de repente la parte de atrás de la iglesia, es decir, la más cercana a la salida, se empieza la gente a mover hacia un lado. Y luego las bancas de más atrás, la gente se empieza a levantar. Y luego las de más adelante. Y cuando yo me empiezo a dar cuenta de ese fenómeno, empiezo a mirar qué es lo que pasa y lo que me doy cuenta es de que entró una persona de la calle, un indigente, entró a la iglesia, mal vestido, de mala apariencia, maloliente seguramente, y la gente se iba parando y se iba alejando. Y el personaje se iba acercando a las sillas de más adelante. Hasta que finalmente él llega al lugar en donde yo estaba sentado en la iglesia. Y yo me quedé ahí. Y el padre siguió con la misa. Y yo me quedé ahí hasta el final. Y para mí esa es una historia que habla de esta necesidad que yo he sentido en la vida. De ver cómo la espiritualidad real exige acciones visibles y coherentes. Entonces, este video que quiero compartir hoy no es para compartir dogmas ni verdades, ni decir lo que debe ser o no, pero es para invitarnos a reflexionar, es para invitarnos a mirar realmente qué significa la verdadera espiritualidad si no está encarnada en nosotros. ¿Qué es la verdadera espiritualidad? Si de alguna manera yo no estoy siendo coherente con aquello que creo que es verdad para mí profundamente, con aquello que se vive en la iglesia. Yo me acuerdo que una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención y que me cuestionaba era cómo las personas entraban a misa o entrábamos a misa y a los 5 minutos afuera de la misa, de la iglesia, y lo quiero extender, esto no es un tema de católicos o de una religión, por fuera de la mezquita, por fuera de la eh, sinagoga, por fuera del templo, por fuera de la Meca, por fuera de donde fuera, a los 5 minutos éramos alguien
que no necesariamente está siendo coherente con aquello que se supone que estábamos escuchando y viviendo mientras estábamos adentro de ese recinto, digamos, que representa nuestra conexión con la divinidad. Y entonces, ¿de qué sirve la espiritualidad si en lo material no se nota? Y esa es un poco la inquietud y la conversación y la reflexión que traigo para hoy. Porque yo creo que la transformación, cuando nosotros hablamos de agentes de transformación, al final del día tiene que ver con esa coherencia que queremos ver de lo que sabemos que es verdad en el mundo espiritual y que queremos que se vea y se vibre y se sienta en el mundo material. ¿Cómo logramos alinear esa vertical de la espiritualidad con ese plano horizontal? El espíritu con la forma, la visión con el cuerpo y la intención con la acción. Yo creo que ese es el gran desafío, además del liderazgo. Por eso yo creo que uno de los elementos que hemos identificado que son claves dentro del tema de qué es un agente de transformación es el ser líder, el ser innovador, el ser emprendedor. Formas de ser que tienen que ver con traer esa coherencia, esa integración. Porque no sirve de nada hablar de luz si uno no sabe pagar el alquiler o la renta sin rabia, sin resentimiento, sin rencor, sin resignación. Si de alguna manera no podemos estar en una conversación con nuestra pareja o con esa persona que nos quiere decir la verdad y nosotros no somos capaces de escucharla o no somos capaces de decirle la verdad. O no somos capaces de mirar al otro sin juzgarlo, sin encadenarlo en los juicios que tenemos del otro, aunque ese otro no vibre como nosotros vibramos. Entonces, para mí, la verdadera espiritualidad no es elevarse simplemente, sino que es encarnarse con sentido. Y estoy aquí citando palabras de esta fuente que les dije de sabiduría que ayer nos acompañaba en la conversación. Necesitamos pasar no solamente de pensar bonito, sino, o de pensar profundo, sino a ser capaces de manifestar eso en nuestra vida cotidiana. La pregunta no es si somos espirituales o no, sino que la pregunta es, ¿estamos siendo coherentes con lo que realmente es verdadero para nosotros? Y ahí es donde creo que arranca este viaje. Ahí es donde nosotros podemos ver una misión para nosotros en el mundo, que viene de un propósito que no se descubre, sino un propósito que recordamos, que está ahí y que sentimos que quizás es verdad. Y nuestra invitación desde el podcast del ADN Transformador y desde todo lo que hacemos como ADN Transformador es a reconectar y a buscar esa coherencia, a ir a esos lugares en donde podemos caminar juntos y podemos caminar juntos para que las semillas de la transformación crezcan y se conviertan en esos bosques y en esos árboles y en esas flores del mundo más hermoso que queremos ver. Y esa es la invitación. Y por lo tanto, yo te invito quizás a que, ojalá, si tienes deseos de actuar y no quieres quedarte en el discurso, sino que quieres entender cuál es la coherencia en tus decisiones cotidianas, que te preguntes, ¿estás siendo coherente con lo que sabes que es verdad para ti desde los momentos en que te sientas contigo mismo, contigo misma, a reflexionar espiritualmente? Espero que esta reflexión genere mucho valor, que nos invite a nuevas conversaciones y que podamos seguir adelante en este camino de construir ese mundo más hermoso que nuestros corazones saben es posible. Que sigamos en esta conversación de cómo buscamos y encontramos esa coherencia entre este mundo de lo material y ese mundo de lo espiritual, del sentido y del propósito. Te mando un abrazo y espero que podamos entrar en conversación y que estemos en contacto a través de nuestras redes, a través de nuestros correos, teléfonos, etc. Chao, chao.
Y así llegamos al final de otro episodio del podcast ADN Transformador. Si llegaste hasta aquí es porque tienes un compromiso con un mejor futuro para todos, uno más significativo, valioso y satisfactorio. Recuerda, la transformación empieza desde adentro y tú tienes el poder de hacer la diferencia. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu camino para transformar tu propia realidad. Suscríbete al podcast y síguenos en nuestras redes sociales como ADN Transformador para no perderte ningún episodio. Déjanos una reseña y comparte este episodio con aquellos que también quieren transformar su ADN. Hasta la próxima.